Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de la Estación de la Salud. Hoy tendremos al doctor Roberto Cedeño. Él es endocrinólogo y nos va a hablar de la osteoporosis desde el punto de vista de un endocrinólogo. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Bienvenido, doctor Miller. Adelante. Hola amigos, como lo dijo Lore, el día de hoy estamos con el doctor Roberto Cedeño. Él es especialista en endocrinología y metabolismo. A la vez es docente de algunas universidades de acá del Ecuador. También es médico tratante del Hospital Abel Virgilio Ponto. Es el líder y responsable del servicio del mismo y es actual presidente de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos del Ecuador. Doctor Roberto, bienvenido. Gracias por el espacio, que es muy importante para la comunidad que nos escuche y que es importante hablar de temas relevantes médicos como es la osteoporosis. Doctor, la definición de osteoporosis para todos los que nos estén escuchando en este momento, que sepan de qué es. La osteoporosis es una disminución de la masa ósea que nos lleva a que la resistencia ósea disminuya y con ello lleva a fracturas. Entonces, ¿qué significa? De que tengamos un factor de riesgo para que los pacientes se fracturen. Esto va a ocurrir por mucho tiempo y por muchos años, desarrollándose poco a poco. ¿Por qué? Porque la masa ósea se va formando hasta los 30 años. Y de los 30 hasta los 50 es como que se mantiene, y a partir de los 50 en las mujeres comienza a caer. Entonces, si tenemos factores de riesgo relacionado a la disminución de la masa ósea, eso lleva a que nuestros huesos se pongan un poco raros, disminuya la resistencia y nos lleguemos a fracturas. Doctor, ¿por qué la osteoporosis, siendo una enfermedad de los huesos, la estamos tratando ahora por endocrinología? Porque es una enfermedad básicamente metabólica. Nuestra formación es de endocrinología de metabolismo, no solo del metabolismo fosfotálcico, que sería en este caso, sino también tratamos enfermedades del metabolismo hidrocarbonado, como puede ser la diabetes, el metabolismo general de hormonas, y como en la osteoporosis intervienen una serie de factores hormonales que contribuyen a la formación ósea o a la formación del hueso durante muchos años. Estos trastornos de los formadores endocrinos o hormonales son los que llevan a que se forme la osteoporosis y con eso lleve el riesgo de fractura. Entonces, como médico endocrinólogo, hacemos una visión integral del paciente enfocándonos en sus factores de riesgo y sus factores hormonales, nutricionales, ambientales para protegerlos que no se fracturen. Doctor, ¿cómo se puede detectar este tipo de enfermedad? ¿Cómo se puede detectar la osteoporosis? La osteoporosis en realidad se puede detectar, sabemos que a través de los años, cuando vamos envejeciendo, obviamente nuestros huesos van disminuyendo su calidad como tal, ¿no? Su porción mineral obviamente va disminuyendo, se va haciendo un poco más frágil y por lo tanto se va a romper. Pero no solo se va a romper los huesos clásicos, que pueden ser la cadera, como puede ser el tercio distal de radio, también se va a romper lo que es la columna, lo que son las vértebras. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que ha avanzado la edad y nos refiere de que está cayendo de altura, si yo medía unos 70 en mi juventud y ahora ya mido unos 60, unos 35, ha perdido más de 4 centímetros de altura. Y eso significa de que las vértebras están disminuyendo de altura y eso es un aplastamiento vertebral. Entonces, estamos ante un signo de alarma de que este paciente está teniendo una fractura por aplastamiento vertebral producida por una osteoporosis. Entonces, identificar al paciente que ha perdido altura, que está en tratamiento sistémico por múltiples enfermedades, usan corticoides, por decir la prednisona, más de 5 miligramos por más de 3 meses, ha sido fumador, toma alcohol ocasionalmente,
es una mujer posmenopáusica que tiene un índice de masa corporal, que es las pillas de contextura delgadas, en la cual también es un factor de riesgo. Entonces, si yo tengo una paciente posmenopáusica, 70 años, plata, de contextura, usa corticoides, ha disminuido de altura, es fumadora, tengo todos los caminos, todos los factores para llevar a la osteoporosis. Entonces, ahí nosotros tenemos que investigar, pedir una densitometría y aplicar ciertas herramientas que también las podemos utilizar, que le podemos explicar un poco más en detalle. Doctor, ¿y qué tipo de estudios se realizan? Cuando acude un paciente al endocrinólogo, nosotros hacemos una evaluación integral. Obviamente tenemos que evaluar, ya sabemos los factores de riesgo que hayamos hablado, agregamos un poco el antecedente de fractura de los familiares que va agregado a la historia clínica, y luego cuando ya tenemos a este paciente identificados, realizamos un examen bioquímico general, porque tenemos que saber que no hay ninguna causa secundaria que me esté produciendo también ese daño óseo. Por ejemplo, en pacientes que tienen deprivación hormonal porque tienen una menopausia precoz, porque tienen patologías que tienen disminución de sus hormonas, entonces ese paciente hay que detectarle también. Entonces pedimos marcadores hormonales completos para descartar que no haya una causa secundaria que me esté produciendo esta osteoporosis. Aparte, pedimos marcadores bioquímicos como calcio, pedimos el fósforo, pedimos una hormona que se llama paratormona, pedimos vitamina D, y eso nos va a contribuir cómo está su metabolismo, si le falta calcio, si hay que suplementar con vitamina D, y además agregamos la densitometría. ¿Qué es la densitometría? Es un método de imagen donde nosotros evaluamos la cantidad de densidad mineral ósea que tienen las vértebras. Entonces uno va al estudio, somete al paciente a un aparato donde está en una camilla, pasa por un software como un rayo X, y es la información integrada al software, y donde se va a medir qué cantidad de gramos por centímetro cuadrado, generalmente por superficie o cúbico, que por volumen va a medirse en el grado. Eso se agrupa en unas desviaciones estándar. Entonces, nosotros cuando nos llega el reporte nos va a decir densitometría normal, osteopenia, cuando tiene un T-score menos 1, hasta menos 2,5, y osteoporosis cuando tiene menos 2,5. Entonces esos parámetros son los que me dicen la densitometría. Entonces, a todo paciente que tenga factores de riesgo o que tenga alguna característica en especial, sean mujeres posmenopáusicas, sean varones, sean ancianos, se le pide una densitometría. Eso le iba a preguntar, doctor, si había, se separaba esto por género, sea hombre o mujer, ¿a cuál afecta más? Porque usted nombra que afecta, o los factores de riesgo son también porque se consume alcohol, por el cigarrillo, y generalmente se entiende que mucho también el hombre consume más que el tipo de alcohol, no segundo el cigarrillo o el alcohol, pero veo que afecta un poco por jalisbeos. Sí o no. Exactamente. Obviamente las mujeres, cuando uno revisa los trabajos, ellos tienen alta incidencia de fracturas. Es el doble o el triple en relación con los. Esto tiene que ver algo con lo que es la menopausia. Cuando ocurre la menopausia, es el cese total de las menstruaciones con disminución de su hormona femenina, que es el estrógeno. ¿Y qué función cumple el estrógeno? El estrógeno es una función anabólica. ¿Qué es anabolismo? Deformación. Es decir, el hueso, a través de sus receptores de estrógeno, está siendo formado por el estrógeno. El estrógeno forma más hueso, aumenta más de densidad mineral, y cuando llega la menopausia, el cese de estrógeno cae, y no hay quien siga formando hueso. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos un hueso bastante compacto y bien formado,
que se produjo hasta los 30 años, este hueso, más los factores de riesgo que habíamos mencionado, lleva a que comience a disminuir. Porque el hueso es una reserva de calcio y de minerales que el cuerpo lo necesita. Si no tenemos una excelente reserva o masa ósea, esta comienza a caer después de esa edad. Entonces, la mujer tiene mayor incidencia porque obviamente sus hormonas están disminuidas que ayudaban a formar. Ya no las tienen la posmenopausia. Entonces, y ellas, si no fueron adecuadas, preparadas durante todas sus épocas de la vida, esto va a llevar a que tengan mayor riesgo de osteoporosis y mayor riesgo de fractura. Porque la fractura lleva a mayor morbilidad, a mayor enfermedad, y con esto lleva a mayor mortalidad. Una paciente de 60 años que no tiene ninguna fractura, anda, camina, hace sus actividades. La paciente que se fractura de cadera se inmoviliza, necesita mayor cuidado, se enferma porque se acumulan secreciones, tiene infecciones a repetición, entonces tiene riesgo de otras enfermedades, aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces esos pacientes que se fracturan, se inmovilizan, se enferman y se mueren un poco más. Amigos, vamos a una breve pausa y continuamos con la entrevista con el doctor Roberto Cedeño, hablando del tema de la osteoporosis. Amigos de la Estación de la Salud, queremos compartirles que este hermoso letrero fue hecho por Gráficas Paz Urbana, expertos en letreros corpóreos y todo lo relacionado a la publicidad visual, para tus negocios, emprendimientos y oficinas. Gráficas Paz Urbana, expertos en publicidad audiovisual. Hola amigos, continuamos la entrevista con el doctor Roberto Cedeño. Él es endocrinólogo y estamos hablando acerca de la osteoporosis. Doctor Roberto, hablábamos hace un rato acerca de los factores de riesgo. Aparte de lo que es el cigarrillo, el alcohol, ¿algún tipo otro de factor riesgo con respecto a lo laboral? ¿Algún tipo de trabajo que tenga que ver algo con impacto también puede llegar a generar este tipo de enfermedad? En cuanto a lo laboral, o sea, en circunstancia, yo creería que hay cosas que nos pueden sobrecargar mecánicamente que nos podrían ayudar. Por ejemplo, la carga mecánica que utiliza el hueso a través de los músculos nos puede ayudar a que la masa ósea se incremente. Entonces, los pacientes que utilizan o hacen actividades de carga mecánica pueden tener un factor de prevención en cuanto a no desarrollar osteoporosis, porque el hueso necesita el músculo para sostenerse y poder andar. Entre más músculo tengamos, la carga ósea se mantiene. Entonces, si tenemos varias actividades que nos ayuden a fortalecer la masa muscular, nos va a ayudar a fortalecer la masa ósea. El hueso, entre más carga mecánica tenga, mayor impacto se va a preparar, aumenta la vascularización, el periósteo se desprende un poco y ayuda a que se alimente más. Entonces sí puede ser que algunas actividades nos ayuden con carga mecánica, pero si hay actividades laborales que nos pueden influir, como el sedentarismo, oficinas que no nos ayudan a movilizarnos, a hacer estas actividades, obviamente son factores de riesgo que nos lleva a que esa masa no esté constante. Por lo tanto, nosotros podemos sí definir que muchas actividades diarias tenemos que hacer, y por eso que en las oficinas uno recomienda que hayan pautas activas para podernos movilizar. Y hay que recordar que la masa ósea comienza a disminuir con la edad. Entonces, entre más edad tengamos, menos masa ósea, menos masa muscular. Entonces vamos a tener un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis y mayor riesgo de fracturarse. Entonces, hagamos actividades dentro de nuestras profesiones que tengamos para mantenernos un poco activos, y entre mayor edad, mayor actividad, dependiendo obviamente de factores de riesgo cardiovascular. No voy a mandar a correr a alguien de 80 años que tiene un problema de infarto o evento cerebrovascular. Obviamente no. Ahí viene otro tipo de trabajo
con el fisioterapeuta donde pueda ayudarse a desarrollar su masa muscular. Doctor, ¿qué tan bueno o qué tan malo es que las personas consuman calcio porque se acercaron a un lugar donde lo venden para evitar tener osteoporosis? O ya le dicen que tiene osteoporosis, pero igual quieren tomar calcio para tratar de revertir esta enfermedad. Es una excelente pregunta porque obviamente uno cuando evalúa y ve muchos ahí propaganda, esto dice, bueno, tienes que tomar calcio. Ahora, hay que recordar que nuestro cuerpo es un mantenimiento estático de las condiciones internas. ¿Qué significa esto? De que los excesos es malo y lo bajo es malo. Y nuestro cuerpo tiene que estar siempre en un equilibrio. ¿Cuáles son las necesidades de calcio diaria? 1200 miligramos diario aproximadamente, que varía con la edad, porque con la embarazada por ejemplo, una embarazada necesita más calcio que una persona no embarazada. Entonces, siempre para dar un suplemento de calcio, tenemos que hacer una evaluación bioquímica, medir en sangre y en orina y evaluar cómo está su estado y para poder ayudarnos, porque se ha demostrado que cuando se suplementa calcio sin un nivel adecuado de vitamina D, es un factor de riesgo coronario o de infarto cardiovascular, porque eso es lo mayor que nos afecta. Y hay índices de calcio que también se investigan. Entonces, no decimos que toda paciente tome un calcio en forma exagerada, sino que acuda a un médico para la evaluación y que de acuerdo a las necesidades por edad, por género, por actividades, por patología, uno puede dar suplementos de calcio y vitamina D, que obviamente en los estudios principales, tener un adecuado suplemento de calcio y vitamina D nos disminuye el riesgo de desarrollar osteoporosis y fractura. Así también como hay estudios que dicen que si hay exceso de calcio no va a producir un riesgo cardiovascular. Entonces, siempre acudir al médico para evaluar esta parte, de estar bien suplementado con los controles periódicos para que no tengamos ni exceso ni disminución, que es lo más importante. Doctor, ahora Lorena también le va a realizar algunas preguntas acerca del tema. Adelante, Lorena. Gracias, Miller. Doctor, bienvenido. Aunque la osteoporosis es menos frecuente en varones, más es en la mujer, ¿por qué es más complicado y la tasa de mortandad es mayor en ellos? Sí, la tasa de mortalidad y la tasa de fractura es un poco más alta en mujeres, obviamente, pero en los hombres se pueden fracturar, cuando se fracturan, que son mucho más severas. En algunos casos puede ser, obviamente, dependen de las circunstancias y factores de riesgo. Sabemos que el estrógeno en la mujer influye mucho en la formación y anabolismo óseo. En cambio, eso no lo tiene en el varón y eso no contribuyó mucho a la formación ósea durante muchos años, como lo puede haber contribuido de los 30 hasta los 30 años en la mujer y después de los 50. Entonces, las fracturas obviamente dependen de la edad, depende de factores de riesgo y depende del sexo. En hombres se fracturan un poco más severos, pero en las mujeres son las que más se fracturan. Y todo tiene que ver con el componente hormonal que conlleva a estos factores de riesgo que lleva a esta osteoporosis. Doctor, precisamente usted acabó de nombrar lo que es la edad. ¿En niños se puede presentar esta enfermedad? Sí, puede haber en niños osteoporosis y ahí en la densitometría uno puede evaluar el CESTA score, en varones también. Pero es mucho menos frecuente la osteoporosis en esta edad. Entonces es mucho menos frecuente porque obviamente la formación ósea es mucho más, el anabolismo es mucho más fuerte en los niños. Al menos que tenga alguna enfermedad que esté contribuyendo a esta disminución de la formación ósea. Entonces en los niños siempre va a haber una causa secundaria que contribuye a esta formación, a esta disminución de la formación ósea y puede contribuir a un riesgo de osteoporosis. Como puede ser en varones el hipogonadismo, es decir, la disminución de la testosterona, que es una hormona anabólica, si se presenta a mayor temprana edad, tienen mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, puede haber a cualquier edad
obviamente en niños va a ser menos frecuente y obviamente entre mayor tiempo de que haya carga hormonal disminuida, vamos a desarrollar osteoporosis. Es decir, en niños se puede presentar si está asociado a otra patología. Exactamente, a otras ¿Qué enfermedades. tipo de enfermedades podría ser en niños? Por Está asociado. ejemplo, puede haber en niños enfermedades sistémicas como puede ser amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades que pueden contribuir a esto. O, por ejemplo, hipertiroidismo, que es menos frecuente en niños. ¿Diabetes puede ser? La diabetes tipo 1 sí está asociada y la tipo 2 es otro factor independiente que puede contribuirnos también al desarrollo de osteoporosis. Doctor, ahora en cuanto a la parte nutricional, ¿qué alimentos se deben evitar o qué alimentos se deben consumir? En cuanto a los alimentos, obviamente tenemos que ver las necesidades de calcio, ¿no? El calcio necesitamos 1200 miligramos diarios según la Fundación Internacional de Osteoporosis. Para poder llegar a los 1200 miligramos de calcio, básicamente tendríamos que ingerir casi 1 litro y medio de leche. Por lo tanto, nosotros debemos distribuir con varios alimentos. Por ejemplo, los alimentos que tienen más ingesta de calcio son los lácteos, leche, queso, todos los derivados, y algunos alimentos contienen menos calcio, algunas leguminosas, puede ser el chocho, que contienen algo de calcio, pero esto no nos va a contribuir realmente a llegar a suplementar a las necesidades diarias. Entonces, yo consideraría de que debemos tener una ingesta de alimentos ricos en lácteos asociado a una suplementación adecuada cuando este requerimiento esté disminuido. Obviamente nosotros como médicos especialistas en la materia tenemos que hacer una evaluación y a los pacientes que necesiten suplementación le tendríamos que indicar. No hacerlo en forma general a la población general porque no estamos controlando si nos estamos pasando de dosis o estamos con una dosis inadecuada. Por lo cual la recomendación es que tengamos una ingesta de lácteos ayudada con suplementos si es que en el caso lo amerite y lo necesite. Ahora, doctor, ¿existen fármacos que pueden aumentar el riesgo de osteoporosis? Fármaco, obviamente, uno de los fármacos más conocidos es la prednisona. La prednisona es un glucocorticoide que nos va a hacer disminución de la masa ósea y nos va a disminuir la vitamina D. Esta prednisona es un medicamento que se utiliza en muchas enfermedades sistémicas, como pueden ser en lupus, como pueden ser en otras enfermedades reumáticas. Por lo tanto, este medicamento, cuando se utiliza por más de 3 meses, es un factor de riesgo de osteoporosis y también de fractura. Entonces, las guías internacionales, tanto de endocrinólogo como reumatólogo, indican que aquella persona que tiene una dosis de prednisona mayor de 5 miligramos tiene mayor riesgo de fractura y por lo cuanto necesita un tratamiento antirresortivo cuando esté utilizando este tipo de medicamentos. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted. Muchas gracias, Lore. Doctor, ¿qué recomendaciones le da para todas las personas que nos ven, nos están escuchando, acerca de la enfermedad que hemos hablado, ¿no? De la osteoporosis? ¿Qué recomendaciones podrían ser para no llegar a ese punto? O si ya la tiene, ¿qué recomendación también podría ser? Sí, en cuanto a la prevención, yo creería que debemos tener a lo largo de toda la vida un buen estilo de vida, actividad física, exposición adecuada al sol, la ingesta adecuada de calcio, de nutrientes que tengan ricos en lácteos, calcio, una buena ingesta de vitamina D, no tener consumo de alcohol, no el cigarrillo, mantenernos activos y que luego, obviamente, si tenemos déficits hormonales, acudir a los médicos especialistas para una prevención y el desarrollo de osteoporosis. Cuando ya tenemos osteoporosis, obviamente es un factor de riesgo de fractura y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces tenemos que hacer primero ejercicio de fortalecimiento muscular. Decirle al paciente que tienen que caminar
20 a 30 minutos para aumentar esa resistencia muscular. Algunas veces nosotros les recomendamos de que hagan resistencia de carga mecánica, que significa que se pongan una especie de pesas en los tobillos para que caminen y así el músculo esté más fuerte. No solo me sirve para aumentar la masa ósea en el hueso, sino me sirve para darle mayor fuerza y estabilidad, porque el paciente adulto mayor tiene mayor riesgo de caerse. Entonces, el caerse, eso es lo que provoca que se fracture. Entonces, yo voy a fortalecer los músculos para que no se caiga y no se fracture. Aparte, creeríamos que en las casas debemos tener a los adultos mayores siempre con cuidado. Es decir, evitemos obstáculos en la casa, que alfombras, objetos caídos, tener pasamanos en las escaleras, en el baño tener lugares seguros para que evitemos que se caiga. No abusar de hipnóticos, sedantes, porque también causan somnolencia y eso lleva a que se llegan a caer. Entonces, son factores que nos ayudan a evitar esto, más la exposición al sol con una buena exposición de vitamina D, pero siempre recordando de que eso también nos lleva a un cáncer de piel, pero por lo tanto debemos hacerlo en horas de donde la exposición de radiación solar no es tan alta como puede ocurrir en las 7, 8 de la mañana o 4 o 5 de la tarde. Entonces son cosas que también nos van a ayudar para prevención. Y obviamente seguir un tratamiento sistémico con medicamentos antirresortivos que nos ayuden a disminuir la resorción ósea y obviamente no nos fracturemos. Hay que recordar que la fractura es lo que nos lleva en el fracaso a aumentar mayor enfermedad, mayor mortalidad. Y eso en cuanto a las medidas que podemos ayudarnos en la casa y siempre acudiendo a su médico especialista de confianza. Claro que sí. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Cómo pueden hacer para poder tener una consulta con usted todas las personas que nos están escuchando? Nosotros estamos ubicados en el edificio Solaris, en el piso 7, consultorio 303. Mi número de contacto es el 099-105-7287 y nos atendemos de lunes a viernes de las 16:30 hasta las 20 horas. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted por el espacio y espero que le haya gustado. Gracias, muchísimas gracias. Ahora vamos con los tips de hoy que tienen que ver con la prevención de la osteoporosis. Consumir calcio. Esto se puede encontrar en productos lácteos. Vitamina D. Esta vitamina favorece la absorción de calcio en el intestino y la mineralización del hueso. Magnesio. El citrato de magnesio junto con la bisglicinato de magnesio son de mejor absorción y, en definitiva, de mejor funcionalidad. Ayuda a la relajación y contracción natural de los músculos. Exposición solar moderada. Se recomienda la exposición solar en un 25-50% de la superficie corporal, 2-3 veces por semana, durante unos 15 o 20 minutos. Recuerda siempre no excederte. Evita hábitos tóxicos, alcohol y cigarrillo. El consumo de estos tóxicos desgasta la masa del hueso y el alcohol aumenta el riesgo de caídas, con la mayor exposición de fracturas. Mantener un peso saludable. Es importante mantener un peso saludable y estable en el tiempo. Haz ejercicio físico para mantener la masa muscular y el hueso. Deben realizarse ejercicios de estiramiento también y de fuerza. Evitar la automedicación. Algunos fármacos pueden aumentar el riesgo de osteoporosis, por tanto, es importante no automedicarse. Mantener control de sus enfermedades de base. Algunas enfermedades de causa endocrina, como el hipertiroidismo, pueden ser causa de osteoporosis. Por tanto, es importante mantener un seguimiento con tu médico de cabecera. Estos han sido los tips de la salud de hoy. Agradecemos al doctor Roberto Cedeño, endocrinólogo, que nos habló de la osteoporosis desde el punto de vista de un endocrinólogo. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube, @laestaciononline. Tenemos nuestra retransmisión también en Radio Centro 101.3 FM todos los sábados a las 10 de la mañana.
También tenemos para ustedes nuestro WhatsApp al 0999 50 28 41. Esto ha sido todo el día de hoy en la Estación de la Salud. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos en una próxima emisión.